Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en el mundo de las finanzas, las tasas de interés. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque estas pueden hacer crecer tu dinero en el tiempo. Así que si te interesa el video, vamos a comenzar. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Lo primero que vamos a definir en este video es qué son las tasas de interés. Estas son básicamente las que se utilizan para sacarle rendimientos al dinero, ya sea dinero que estamos invirtiendo o dinero que nos están prestando. Los bancos ganan dinero prestándole dinero a la gente o a las empresas y cobrando un interés, una tasa de interés por ese dinero que prestan. Es como alquilar el dinero, ¿sí? Y ese interés es como el alquiler de ese dinero. Es como si el dinero fuera una casa y el interés fuera el canon de ese arrendamiento de esa casa. Dentro de las tasas de interés tenemos dos tipos. Está la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta. Vamos a hablar de la primera. La tasa de interés simple es sencilla. Es una tasa de interés que ya sea el plazo sea mensual, anual, trimestral, bimensual, etcétera, solamente nos va a dar rendimiento sobre el capital que nosotros vayamos aportando y los intereses no se van a sumar al capital. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital siempre va a ser exactamente lo que tú vayas aportando, o si tú solamente diste una sola parte y no vas a aportar más, el capital siempre va a ser el mismo y los intereses se van a ir generando, pero no se van a sumar al capital, que es cómo funciona el interés compuesto del que vamos a hablar ahorita. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber cuál va a ser el rendimiento o el interés que vamos a tener al futuro? Para esto hay una fórmula. Yo te voy a decir cuáles son las partes, pero te lo voy a dejar aquí. Aquí te lo voy a dejar para que tú la mires y la detalles bien. Las partes que tiene esta fórmula son, nos dice que valor futuro es igual al valor del capital inicial o del capital que hayamos aportado por uno más el interés por el tiempo. Esta es la fórmula, como te digo, te la voy a dejar aquí para que vayas a verla y la analices. Es así de simple. Entonces lo que nos va a ayudar a hacer esto es que nos va a ayudar a saber al finalizar, por ejemplo, un interés a un año, cuando termine ese año, cuántos intereses vamos a obtener de ese dinero, ya sabiéndolo anticipadamente. Para eso nos sirve esta fórmula. ¡Qué buen servicio! Ahora bien, vamos a hablar del interés compuesto. Este es un poquito más interesante y mucho mejor para cuidar el dinero de lo que es la inflación y ir sumándole valor cada año. Y con ese interés compuesto vamos a poder tener mejores rendimientos que con el interés simple. El interés compuesto también es sencillo y lo que hace básicamente es que esos intereses que se van generando cada periodo se le suman al capital. Supongamos, tú tienes 1.000.000 de pesos invertidos a un 10% anual. Al finalizar el año vas a tener 1.100.000 pesos, ¿verdad? Resulta que estos 100.000 se le suman al capital. Entonces el siguiente año ya no vas a tener el 10% sobre 1.000.000, sino el 10% sobre 1.010.000. ¡Ay, pero qué idiota! Caso contrario es con el interés simple, que solamente tú tienes ese millón y ese millón va a estar durante el año 1, durante el año 2, durante el año 3, así sucesivamente. En cambio, el interés compuesto cada año que termina pues el periodo nos da ese 10%, se lo suma al capital y ya el 10% del año que sigue lo calcula ya sobre la suma del interés más el capital. Eso es lo interesante, porque se va formando como un efecto bola de nieve y el dinero va creciendo solito. Así tú no le inviertas más capital, el dinero va creciendo solito. ¿Sí? Él solito se va acumulando y va generando rendimientos cada vez más altos y el capital también se va aumentando. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Ahora bien, dentro de la tasa de interés compuesta hay otras dos tasas de interés que nos sirven para diferentes cosas. La primera es la tasa de interés efectivo. ¿Para qué nos sirve esta tasa de interés efectivo? Resulta que en el ejemplo que yo te hacía, de que te ponía de que al año te iban a pagar el 10% y que, por ejemplo,
que sea una inversión a 10 años, ¿no? Si multiplicamos ese 10 por 10 años, serían 100%, ¿no? Al pasar 10 años, pues resulta que tú habías tenido 2 millones de pesos, ¿verdad? Pero resulta que este 100% no es un 100% real en cuanto a rendimientos, en cuanto a lo que fue que te rindió tu dinero. ¿Por qué? Porque como te explicaba antes, el interés se le va sumando al capital, cada vez va aumentando más. Entonces para esto nos sirve la tasa de interés efectiva, para saber en realidad al finalizar ya ese periodo, cuando nosotros retiramos el dinero de esa inversión que teníamos, o cuando el banco nos cobra y nos termina de cobrar ese préstamo que nos hizo, cuánto fue en realidad el dinero que ellos ganaron o que nosotros ganamos. La fórmula también te la voy a dejar aquí y es muy simple también, te la voy a decir. Nos dice que el interés es igual al valor futuro sobre el capital inicial menos 1%. Entonces nosotros cogemos el valor futuro, es lo que al final de cuando ya retiramos el dinero de la inversión o del préstamo que teníamos, lo retiramos y nos pusieron una cantidad. Lo dividimos entre el capital inicial cuando empezamos esa inversión, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 para que se vuelva porcentaje. Y de allí nos va a salir el porcentaje de interés real, o sea, el rendimiento real que ese dinero nos dio en esos 5 años. Para eso sirve la tasa de interés efectiva, para saber exactamente qué fue lo que nos ganamos. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Vamos a tocar la segunda tasa de interés del interés compuesto, que es la tasa nominal. Esta tiene dos fórmulas, ¿sí? Porque primero tenemos que hacer una cosa para definir la otra. Entonces, ¿para qué nos ayuda esta tasa de interés nominal? Resulta que muchas veces a nosotros nos dan una tasa de interés compuesta que en el año nos genera, por ejemplo, un 10% de interés, ¿verdad? Pero esa tasa del 10% de ese año nos la van a dividir en tasas más pequeñas durante el año, por ejemplo trimestralmente, o sea en 4 tasas más pequeñas, o sea en 2.5% cada trimestre. ¿Para qué sirve esto? Para poner a funcionar el interés compuesto. Resulta que nos están dando una tasa de interés del 10% anual, pero los intereses no se nos van a sumar al año, ¿sí? Los intereses no se nos van a sumar cuando finalice el periodo, sino que se nos van a sumar trimestralmente de al 2.5% cada trimestre. Entonces en el primer trimestre se nos suman 2.5, al segundo pues se nos calcula el 2.5 sobre el capital y esos intereses que se nos sumaron, y así sucesivamente hasta que termine el año. ¿Para qué nos sirve esta tasa? Nos sirve para saber cuánto es que nos vamos a ganar nosotros en rendimientos al finalizar ese año, teniendo en cuenta esta división de esa misma tasa de interés. La primera forma es una forma muy simple. Lo que nos pone a hacer es a dividir la tasa de interés entre los periodos en los que se nos va a ir sumando el interés compuesto. En el ejemplo que te ponía, pues trimestral. Entonces sería 10% dividido los trimestres, o sea 4 que tiene el año, nos daría un total, como te dije, del 2.5%. Esa sería la tasa trimestral. Luego viene otra fórmula en la que vamos a determinar cuál va a ser el valor de intereses más el capital que vamos a obtener al finalizar el año. La fórmula te la voy a dejar aquí, al igual que la primera también te la voy a dejar aquí, y la fórmula es la siguiente. Nos dice que el valor futuro es igual al valor del capital por 1 más el interés elevado al número de periodos, o sea, en este caso 4. Es una fórmula sencilla que ya teniendo los datos es sino rellenarla y te va a dar el valor en dinero de lo que tú te vas a ganar al finalizar ese periodo. De pronto es muy complicado de entender al principio, pero si lo empiezas a razonarlo un poquito, te vas a dar cuenta de que es muy simple. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Espero te haya gustado este video. Ojalá me dejes un me gusta, porque me costó un poquito hacerlo, porque me costó un poquito entender bien lo de las tasas,
para poder venir a explicártelo a ti lo más sencillo posible. Por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los otros videos que vaya subiendo, porque cada vez voy trayendo cosas más interesantes. No siendo más, no te quito más tiempo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Adiós, vaquero.